del ejercicio. ¿Ya? El ejercicio de la clase anterior. Y también les va a servir para ustedes poder ver si es que realmente la función es continua en el punto A, ¿vale? En este caso, ¿cierto? El gráfico está así, de esa función. ¿Se acuerdan que vimos la continuidad, ¿cierto? Cuando x, y tendrían a 0, 0. Bueno, ahí tenemos x, y, ¿cierto? Tenemos x, y, la función. Y claramente cuando x, ahí uno puede ver, ¿cierto? En este gráfico, cuando x, y tienden, ¿cierto? Al origen, la función también pasa por el origen. Entonces, la función es continua, ¿cierto? Es decir, cuando x, y tienden a 0, z, o la función, ¿cierto? Vale 0. Así que está bien, está bien. ¿Cuándo hubiera sido discontinua? Que por ejemplo, si x, y, ¿cierto? Tienden a 0, y la función cuando x, y es 0, sea igual a 0, pero en la gráfica, en realidad, la función no pase por el origen, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos que, por ejemplo, si pasara por esta curva, ¿cierto? Pasara por el 2, por ejemplo, sería que cuando x, y tienden a 0, 0, ¿cierto? La función, o z, ¿cierto? Tiende a 2, ¿cierto? Entonces, no. Si la función acá está definida que es 0 cuando x, y es igual a 0, entonces ahí tendríamos una discontinuidad, ¿vale? ¿Queda claro eso? Sí. Súper, súper. Bueno, eso les va a ayudar entonces para poder para poder eso, ¿cierto? Para poder también tener una idea, ¿cierto? De inmediata de cuando una función es continua en un punto. Bueno, bien. Vamos a hacer el número 24, si les parece, que me preguntaron en la clase anterior, ¿cierto? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Todo ok? Okay. ¿Hay alguna consulta o duda en referente a otro ejercicio? ¿O procedemos nomás? Vamos a abrir acá. Ok. Vamos a ver acá entonces. El 24. Lo vamos a leer por mientras. Ya está, ¿no? Vamos a leer por mientras el ejercicio, no sé si se voy a agrandarlo. Ahí sí. Dice, considera el conjunto A 1 sobre n, 1, ¿cierto? Perteneciente a R2, tal que n es natural, unido al conjunto de pares ordenados x, y pertenecientes a R2, tal que x menos 5 al cuadrado más y menos 10 al cuadrado es menor o igual que 1. ¿Vale? Tenemos un conjunto que es compuesto por la unión de dos conjuntos y donde se nos pide bosquejar el conjunto A, indicando el conjunto de sus puntos interiores, el conjunto de sus puntos adherentes, el conjunto de sus puntos de acumulación y el conjunto de sus puntos fronteras. Además de determinar si A es abierto, si es cerrado, o no es ni abierto ni cerrado, si es compacto o no, justifique adecuadamente cada una de sus afirmaciones. Bien, es un ejercicio de topología, así que vamos a comenzar a hacer este ejercicio y vamos a comenzar a bosquejar primero el conjunto A. ¿Ya? Ok, entonces como están en R2, ¿cierto? Vamos a dibujar un plano cartesiano. Aquí está el plano cartesiano. Uh, eh,
plano cartesiano. Listo. Que está raro, no me pregunta el color después. Ahí sí. Quiero negro. Ahí sí. Bueno, este plano cartesiano, entonces vamos a... espérame, me queda chico esto. Vamos a dejarlo como por acá. ¿Ya? Es un bosquejo, ¿vale? No le voy a poner las dimensiones acá, pero solamente los puntos que nos van a necesitar. Vamos a empezar por este, ¿vale? Este es 1 sobre n,1, ¿ya? Es una secuencia de puntos, ¿cierto? Porque n va a ser natural. Es decir, los naturales, ¿cierto? Se comienzan desde el 1, ¿vale? Porque si comenzamos del 0, que sería el conjunto de los cardinales, es decir, conjunto de naturales incluido el 0, esto no está indeterminado, así que no. Comenzamos desde el 1, como bien se definió originalmente el conjunto de naturales, y sería el punto 1,1, ¿cierto? Entonces vamos a graficar ese puntito, 1, 1,1. A ver, ¿dónde tenemos aquí? Vamos a hacer como un circulito pequeño, ¿vale? Para 1,1, supongamos que es acá, ¿vale? Acá, 1,1, perfecto. Luego, cuando n vale 2, un medio, 1, entonces vamos a graficar esto, ¿cierto? En un medio, ¿cierto? Ahí está 1 altura y un medio, es decir, a la mitad. Ahí. Un poquito más arriba. Un poquito más abajo. Ya, pero ahí. Un medio, 1 sería algo ahí, ¿cierto? Y después cuando n vale 3, 0,3,1 y así sucesivamente hasta cuando n vaya infinito y esto se haga 0. Entonces, el otro punto sería de altura 1, ¿cierto? Y de altura 1 y ok, ¿cierto? Se entiende. Ahí sería el conjunto, primera parte del conjunto, ¿cierto? Altura 1, ¿cierto? Y una secuencia de puntos, aquí hay hartos puntos más, ¿cierto? Que convergen a 0. Es decir, el 0, ¿cierto? En este caso el punto 0,1 sería un punto de acumulación también. El resto no. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, bro. Súper. Y entonces vamos ahora a graficar también en este plano cartesiano este conjunto, que es una bola, ¿cierto? Una circunferencia, un círculo, o sea, porque está conteniendo el interior, ¿cierto? Porque para todos los valores tal que es menor o igual que 1, ¿ya? Esto es algo cerrado, ¿cierto? Y sería un círculo, ¿cierto? De centro 5,10, ¿correcto? Entonces el centro sería, vamos aquí a poner el centro, sería aquí, por ejemplo, si este fuera, a ver, 1, 3, supongamos que este es 5, ¿vale? Y supongamos que este es, no, este es 5 y este es 10, ahí estaría el centro, aproximadamente, ¿vale? Y en ese momento vamos a construir, ¿cierto? Una bola de radio 1, ¿cierto? Pero claramente, ¿cierto? Este es un elipse. Circunferencia. Voy a formar con elipse. Sí, ok. De radio. Entonces va a ser algo así, ¿vale? Una circunferencia de centro 5,10, ¿cierto? Y bueno, y vamos a que está centrado, ¿cierto? En ahí en 5,10. ¿Ok? Entonces, este tiene cierto centro 5, ¿correcto? Y eso es 5 por acá, ¿cierto? Y 10 por allá. 10. Ahí estaría. Bueno.
Ahí está graficado, ¿cierto? Ahí está bosquejado el conjunto A, ¿cierto? Compuesto por esta bola, ¿cierto? Cerrada. Y por este conjunto de puntos. Entonces ahora vamos a indicar, y ustedes me van a ayudar con eso, el conjunto de sus puntos interiores. El conjunto de sus puntos adherentes. Vamos a comenzar por el conjunto de sus puntos interiores. ¿Cuál sería el conjunto de sus puntos interiores? Conjunto de puntos interiores. ¿Cuál sería? Por favor, ilumínenme. ¿Cuál sería ese? Vamos a ver. Es igual, entonces. ¿Cuáles serían los puntos interiores? Vamos a preguntar. Esto está compuesto por dos conjuntos, ¿cierto? Por la unión de dos conjuntos. ¿En este conjunto tiene puntos interiores? El círculo. Es que vamos a verlo por partes, ¿cierto? Como es una unión, ¿cierto? Vamos a ver acá en estos puntos, conjunto de puntos, ¿tiene puntos interiores o no? No. Claramente que no. Pero recordemos la definición. ¿Se acuerdan la definición? Creo que la había anotado por acá arriba. Definición de punto interior. Creo que estaba anotado acá. Ahí está, ¿cierto? Puntos interiores. No anoté justo la definición de interior, no la anoté. ¿Pero se acuerdan la definición de interior? La voy a anotar acá, aquí abajito, ¿vale? Lo anoto enseguida, pero ¿se acuerdan? Dice que punto interior, X es punto interior de A, si existe un radio tal que la bola centrada en ese X con radio R está contenido en A. Ya, entonces eso no cumple, pero lo vamos a anotar igual con definición para que quede clarísimo, ¿vale? No manches. Ahí sí. Casi se me queda pegado. Entonces vamos a poner que un X, ¿cierto? Es, pertenece, ¿cierto? Al interior de A, ¿cierto? Y esto es, sí, solo sí. Existe, ¿cómo era el existe? Existe, ¿no? No recuerdo cómo lo existe. Bueno, existe un radio mayor que 0, tal que una bola, ¿cierto? Centrada en ese X y de radio R, está contenida, ¿cierto? Está contenida en A, ¿vale? Esa es la definición de punto interior, ¿vale? Ahí estaría, entonces la definición de punto interior. Con esta definición de punto interior, vamos a ver el punto interior, o sea, el conjunto interior, ¿cierto? Todos los puntos interiores, el conjunto de todos los puntos interiores, que se denota con esta notación. Entonces, vemos que si tomamos X, por ejemplo, estos son puntuales, ¿cierto? Entonces, si existirá un radio mayor que 0 tal que una bola esté contenida dentro de un punto, no. ¿Por qué? Porque un punto no tiene interior, simplemente por eso, ¿cierto? No puedo generar una bola dentro de un punto, porque aunque yo lo hago como un circulito pequeño, en realidad es un punto, no tiene área, no tiene interior. Ya no tiene dimensión, ¿cierto? Es un punto nomás. No tiene ni ancho, ni largo, ni amplitud, sino que es solamente un punto, así que esto no sería punto interior, por lo tanto el conjunto interior sería únicamente esto que está acá. ¿Correcto? Y pregunto, ¿el conjunto interior influirá, ¿cierto, al 1 o no? No. No, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque ahí estaría tomando lo que es la frontera, ¿o no? Justamente, ¿ya? Y de acuerdo a la definición, ¿por qué de acuerdo a la definición no? Porque si tomamos un punto de la frontera, al hacer la bolita, se Ajá. saldría de A. Exacto, muy bien, muy bien. Sí, no. Dos. Okay.
Muy bien, entonces sería prácticamente esto mismo que sería la unión que está acá, pero sin el menor igual, simplemente el menor. ¿Correcto? Ahí sería el conjunto interior. Más... ¿Todos estamos de acuerdo? Menor que 1. Ese sería entonces el conjunto interior. ¿Sí? Ahí estaría listo. ¿Sí? La definición la vamos a poner de color. ¿Cómo? Ok. Bien, vamos entonces a los puntos adherentes. El conjunto de los puntos adherentes. ¿Cuáles serían los puntos adherentes? ¿Se acuerdan cuáles eran los puntos adherentes? Que la intersección con A tiene que ser distinto de 0. Claro, sí, justamente. Un punto es un punto adherente de A, sí, solo sí, para todo radio mayor que 0, intersectado la bola, concentrado centro en ese X, intersectado con A, sea distinto de vacío, Aquí está la definición, la vamos a copiar, ¿cierto? Vamos a andar por acá abajo para que quede claro. Punto de front adherente. Aquí está la definición, entonces. Vamos a copiarla. Aquí va a estar. Ahí está, mira. Leámosla. X pertenece al conjunto o es un punto de adherencia, sí, solo sí. Ya, vamos a resumir esto, ¿cierto? Sí, solo sí. Para todo radio mayor que 0, la bola centrada en ese X con radio R intersectado con A es distinto de vacío. Esto era vacío. ¿Vale? Entonces, bueno, estos puntos cumplen la condición de ser punto adherente. Sí. Sí. Bueno, en realidad todo el conjunto cumple la condición de ser punto adherente. ¿Ya? Porque en realidad el punto de adherencia es el conjunto en sí, incluido la frontera, incluido todo. Así que simplemente es el mismo conjunto que está acá. ¿Vale? Sí, el mismo conjunto que está acá, sí, sin ningún pero. ¿Vale? Entonces, el conjunto de adherencia va a estar dado por la unión, ¿cierto? Aquí tenemos entonces tenemos acá el conjunto que estaba acá, ¿cierto? 1, 1 sobre n, coma 1, ¿cierto? In R2, 2, tal que n pertenezca a los naturales, ¿cierto? Unido a todo eso. Entonces vamos a agregar un poquito por acá. Ahí está. Ese sería entonces el conjunto de adherencia. Esta es la definición. Bueno, ¿estamos claros con eso? ¿Alguna duda o consulta? Simplemente todos los conjuntos que están graficados acá, ¿cierto? Y fácilmente se ve con la unión de esos dos conjuntos. Pero aquí, ¿cierto? Aquí cambia. Es menor o igual, ¿cierto? Así que sería menor o igual que 1. ¿Sí? Ahí estaría. Entonces, es el conjunto adherente. ¿Y el conjunto del punto de acumulación? ¿Cuál sería? ¿Alguien? ¿Cuál sería el conjunto de los puntos de acumulación? Sería... Sería anotado de esa forma. Aquí. ¿Cuáles serían los puntos de acumulación?
¿cierto? O acá, leyendo de la parte algebraica o del gráfico. En la primera parte, sabemos que tenemos solamente un punto de acumulación. ¿Cuál sería ese punto de acumulación? 0,1. 0,1, excelente. Sería simplemente el punto 0,1 unido, ¿cierto? Como esto es válido para todos los valores, ¿cierto? Menores igual que 1, entonces todos estos son puntos de acumulación, incluso la frontera, obviamente también es punto de acumulación. ¿Por qué? Porque la definición de un punto de acumulación es muy similar a la definición de punto de adherencia, simplemente que hay un cambio nomás, ¿cierto? Que en realidad sería, ¿cierto? Que para todo X que pertenece al conjunto de acumulación, o sea, pertenece al conjunto de acumulación, sí, solo sí, para todo radio mayor que 0, tal que la bola centrada en X con radio R menos el centro, le sacamos el punto del centro, ¿cierto? Intersectado con A, sea distinto de vacío, ¿ya? En este caso, si tomamos, por ejemplo, estos puntos aislados, ¿cierto? Y hacemos una bola, ¿cierto? Pero si le sacamos ese punto, en realidad la intersección con A es vacío. Así que no, ¿ya? Pero para esto, ¿cierto? Los de frontera, los interiores, todos cumplen puntos de acumulación. Entonces, este sería el conjunto de los puntos de acumulación, ¿cierto? El 0,1, ¿cierto? Porque hay una secuencia infinita, ¿cierto? Que tiende al 0,1, ¿cierto? Si nosotros sacamos el 0,1 del conjunto, sacamos este del conjunto, van a haber infinitos puntos que tienden a él. Así que, sí o sí, al intersectar con una bola, va a ser distinto de vacío. ¿Ya? Por esta secuencia, cuando n se hace infinito, se hace muy grande. Bueno, y ahí estaría entonces el conjunto de los puntos de acumulación. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y ayúdame a ver qué sigue. El conjunto de los puntos de frontera. ¿Cuál sería el conjunto de los puntos de frontera? El conjunto de los puntos de frontera. Que sea igual a 1. ¿Y sea igual a 1? ¿Cómo? O sea, la fórmula esa de x menos 5 al cuadrado más sea igual a 1. Sea igual a 1, claramente, ¿cierto? Sí, sea igual a 1. Súper. Ahí nos daría, ¿cierto?, la circunferencia y no el círculo. Y en esta parte, ¿cuál sería el conjunto de frontera? ¿No sería lo mismo, eso de 1 partido n,1? Porque Justo. todos los puntos serían puntos frontera. O Exacto. sea, esos puntitos. Súper, súper. Excelente, ¿cierto? Muy bien. Sería eso entonces, ¿cierto? Ahí uno lo escribe. Y tendría entonces que los puntos de frontera sería algo como esto, ¿cierto? Algo muy similar a esto, ¿cierto? Solamente que esto cambia. Sería parte A, ¿cierto? Que forma de anotar, ¿cierto? Sería todo esto, pero con esto igual a 1. Listo. Qué mejor. Facilito, ¿cierto? Ya están tomando el hilo, ¿cierto? Serían todos estos puntitos, ¿cierto? Unidos, ¿cierto? Al círculo, a la circunferencia, ¿cierto? Sin el interior. Eso serían los puntos de frontera. Excelente. Bien, ¿y qué más sigue? Además de determinar si A es abierto, si A es cerrado, o no es ni abierto ni cerrado, si es compacto o no, justifica. Ya. Vamos a ver, ¿A es abierto o no? No. No. Muy bien. No es abierto. ¿Qué es? ¿Es cerrado? Eh, Según yo sí, porque el conjunto de los puntos de adherencia es igual a... Excelente. Entonces A es cerrado. Súper bien, ¿cierto? ¿Por qué? Una justificación, ¿cierto? Adecuada, ¿cierto? Sería porque A es igual, ¿cierto? A conjunto de herencia. Es decir, A se escribiría así, ¿cierto? A es cerrado.
Porque simplemente A es igual a esto que está acá. A es igual, ¿cierto? A su conjunto de herencia. ¿Ya? Listo. Si se cumple eso, entonces A es cerrado. Súper bien. A es cerrado en este caso. Y si, bueno, si ponemos que A es cerrado, ¿para qué vamos a poner si abierto? Pero igual lo vamos a poner, ¿cierto? A es cerrado. Igual, ¿cierto? Porque en realidad es como ir respondiendo a cada pregunta, solamente por tema de orden. A no es abierto. ¿Por qué? Porque, y vamos a poner la misma condición que pusimos para decir que era cerrado. ¿Vale? Sí, ahí respondimos la primera pregunta y respondimos la segunda pregunta también. ¿Ya? Súper. A no es abierto porque A es igual a su conjunto de herencia y A es cerrado porque A es igual a su conjunto de herencia. Excelente. Si es compacto o no. Justifica adecuadamente cada una de sus afirmaciones. Ahora sí, ahora sí. A la clase pasada, ¿cierto? Andaba un poco duditativos con respecto a esta pregunta. A, ¿es compacto o no es compacto? A ver, alguien. ¿Qué es un conjunto compacto? ¿Cuál es la definición de un conjunto compacto? Que sea cerrado y acotado. Que sea cerrado y acotado. Excelente. Bueno, dijimos que era cerrado, ¿cierto? Es cerrado. Perfecto. ¿Y es acotado? Sí, Sí. Muy bien. Sí, es acotado, ¿cierto? ¿Por qué? porque está todo solamente en una partecita, no se extiende al infinito. Excelente. Qué buena definición, ¿cierto? La idea es que ustedes tengan ese principio, ¿cierto? Intuitivo, ¿cierto? Excelente. Porque está todo, ¿cierto? Concentrado en una parte. Matemáticamente lo que uno quiere decir es que yo tomo una bola, ¿cierto? Y esa bola, ¿cierto? ¿Cierto? Me encierra, ¿cierto? Me contiene, me acota todo el conjunto A. En este caso, esa bola, ¿cierto? Me acota todo el conjunto A. Así que está bien, ¿cierto? A es compacto, ¿cierto? Porque es cerrado, ya lo vimos, ¿cierto? Y además es limitado, es acotado, ¿cierto? Es acotado por una bola, ¿cierto? La definición de acotado dice que un conjunto A es acotado si existe una bola, ¿cierto? Que puede ser centrado acá, ¿cierto? Centrado en un punto del conjunto A, ¿cierto? Y tal que todo el conjunto A está contenido en esa bola. Ahí está la bola, así que, por lo tanto, A es compacto. ¿Y por qué? Hay que justificar con una respuesta. Porque, ¿cierto? Existe una bola tal que A está contenido en esa bola, ¿cierto? De centro X y de radio R. Listo. Entonces A es compacto. Y ahí entonces tendríamos el ejercicio completo, ¿cierto? Ahí estaría. Vamos a dejar esto un poquito más para acá y vamos. Ahí sí. ¿Ya? Entonces tenemos el conjunto interior, tenemos el conjunto de herencia, el conjunto de acumulación, el conjunto frontera, y tenemos que no es abierto, es cerrado por eso, y también es compacto porque es cerrado y acotado. Ese sería el ejercicio 24. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta, duda? Queda claro, profe, gracias. Ya en topología, entonces, que era como lo más cierto, que los había asustado, ya estamos mejor, ¿cierto? Eso es bueno. Eso es buenísimo. Bien, a ver. Está viendo, ¿cierto? Que vamos también a aprender a graficar con trazas, no solamente con GeoGebra. Mañana les voy a enseñar a graficar con trazas para los ejercicios del tipo ejercicio 30, ¿ya? Y el 24, que también preguntaron, lo vamos a ver mañana, lo estaba realizando ahí, lo vamos a ver mañana también.
No sé si hay alguna otra duda o consulta de la guía. Profe, en el ítem 34 se evalúa el límite como por curvas nada más, para ver si existe. Déjame mirar. 34. Determinar los límites utilizando la definición y los teoremas. Su pregunta es si es que determinamos los límites por trayectoria nomás, ¿eso? Sí, para ver si existen. No es necesario. Bueno, determinar los límites. Mire, ¿cómo se tendría que hacer en estos casos? ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes que dentro de las definiciones, cuando recién empezamos a ver límites, ¿ya? Cuando recién comenzamos a ver límites, había una definición, ¿cierto? Hubo una observación que decía que todo conjunto, toda función polinomial, ¿cierto? Era continua, ¿cierto? En todo, para cualquier x y y. Por lo tanto, este límite sí va a existir, ¿cierto? Uno reemplaza, ¿cierto? Y no hay ninguna indeterminación, así que sí va a existir. Entonces, este límite ya estamos claros que sí existe y calcular su valor es sencillo, ¿ya? Ay, no, profe, era el 35. Ya, sí. Esa pide determinar si existe o no. Ya. Ahora sí. Vamos a leer este. En cada uno de los siguientes casos, determine si existe o no el límite, además justificar adecuadamente la respuesta. Cuando x y tienden a 0, 0. ¿Vale? Cuando x y tienden a 0, 0. Entonces, entonces, si ustedes, ¿cierto?, creen que este límite no existe, simplemente por trayectorias, ¿cierto? Por trayectorias, ustedes ven que el límite de esta función es diferente por diferentes trayectorias, entonces automáticamente ustedes demuestran ahí que el límite no existe, ¿ya? Entonces demostrar que el límite no existe es muy fácil, ¿cierto? Y ahí sería como usted dice, ¿cierto? Por trayectoria, cuando el límite no existe. Pero si el límite sí existe, entonces eso ya es un poquito más complicado, ¿cierto? Porque si creemos que el límite existe, ¿cierto? Podemos darle infinitas trayectorias y siempre nos va a dar el mismo límite, ¿vale? Pero para demostrar realmente que existe, tenemos que hacerlo por el teorema del sándwich o por la definición, ¿vale? Ahí nosotros demostraríamos, ¿cierto?, que el límite existe, ¿ya? O determinaríamos si el límite existe o no. Entonces, para determinar que el límite no existe, por trayectoria está súper bien, y para determinar que el límite sí existe, vamos entonces por alguna demostración por la definición o por el teorema del sándwich, ¿ya? Y podríamos, por ejemplo, ya pensar si el límite de la A existe o no. ¿Qué creen ustedes? ¿El límite de la A existe o no? Por ejemplo... No. ¿No? ¿No? Yo hice ese ejercicio y a mí me dio que existe. Que existe. El de la A, sí. Que sí existe. ¿Cierto? Entonces ahí hay que... ¿Cómo lo hizo Javiera? Usando la definición. Ya. Hice lo de encontrar el épsilon y me dio que el delta era igual al épsilon. Y por eso se deducía que el límite existe y es igual a 0. Sí, ¿no? Sí, creo que está bien, ¿cierto? Una forma también de hacerlo, por ejemplo, aquí si le damos que nos acercamos por todas las rectas, por ejemplo, que y es igual a mx, ¿ya? Entonces aquí nos queda un mx al cuadrado, ¿no? Factorizamos por x al cuadrado, simplificamos, por ejemplo, que x al cubo sobre x al cuadrado nos queda, ¿cierto? X arriba y aquí nos queda 1 sobre m, ¿vale? Y cuando esto va x va a 0, esto se hace 0. Entonces, por todas las rectas, ¿cierto? Nos da que aparentemente el límite sí es 0. Entonces ahí nos da una aproximación de cuál sería el resultado del límite, ¿vale? Y bueno, con esa intuición, ¿cierto? De que todas las rectas sucede eso, podemos empezar, como dice la compañera, a demostrar de que sí es así o no. ¿Vale? Si no nos queda claro, ¿cierto? Podríamos darle, por ejemplo, alguna parábola, por ejemplo,
¿cierto? Por ejemplo, que y es igual a x al cuadrado, entonces aquí nos quedaría un x elevado a 4, y bueno, aquí no se simplificaría nada al final, pero ahí uno puede ir probando, ¿cierto? Puede ir probando, por diferentes trayectorias. Bueno, otra forma de verlo, ¿cierto? Más, para que ustedes comprueben ya, es simplemente igual, como les mencionaba al comienzo, ¿cierto? Que ustedes puedan graficar, ¿cierto? Y ver, ¿cierto? Si es que realmente se cumple, ¿cierto? X al cuadrado más y al cuadrado, ¿vale? Entonces, ok. Bueno, aquí no queda muy claro con la gráfica anteriormente. Cuando x, y tienden al origen, sí, pues sí, claramente queda claro, ¿cierto? Cuando x, y tienden al origen, la función también pasa por el origen. No es que esté por acá arriba o por otro lugar, ¿vale? Si grafican, por ejemplo, una función que no esté, ¿cierto? Cuando x, y tienden a 0, ¿cierto? Y el límite no exista, la gráfica va a pasar por acá arriba o por otro lugar, pero no en el origen. Aquí vemos claramente que cuando x, y tienden a 0, 0, z también tiende a 0, 0. A 0, en realidad. ¿Queda claro? Entonces eso le va a dar también, ¿cierto?, una comprensión más de cómo es la función y cómo es la función cuando se aplica el límite x, y que tienden a 0, 0. ¿Queda claro? A ver, aquí tenía otras dudas. Súper, la definición, excelente, Constanza. El B es el que no existía. Hagamos, por ejemplo, graficamos el B, ¿vale? A ver, si graficamos el B, aquí esto lo vamos a dejar acá, lo vamos a silenciar, y el B, ¿cómo sería, por ejemplo? Sería 3x al cuadrado y menos 2x al... Profe, ese no es el B el de al lado, claramente, el por X. sí, a ver si están atentos. El B, ¿cierto? Está mucho más facilita. Y sobre x, ¿cierto? Ahí está la gráfica. Ahí está, ¿cierto? Ahí está la gráfica, ¿cierto? Es una función que cuando x, y tienden al origen, ¿cierto? Como que la función se abre y evita, ¿cierto?, ese origen, ¿ya? ¿Cierto? El z aquí está definido, el z se va como hacia el infinito positivo, ¿cierto? Cuando x, ¿cierto?, va a ser 0, ¿cierto? El z, ¿cierto?, se va hacia el infinito, así que el límite no existe, ¿ya? Y ahí ustedes lo pueden hacer como por trayectorias, ¿cierto? Pueden acercarse por el eje x, le va a dar que por el eje y, ¿cierto? Se acercan que x es igual a y, ¿cierto? Y después se acercan por otra trayectoria, ¿cierto? Por ejemplo, una de acá, y se dan cuenta que no, ¿ya? Son límites diferentes por diferentes trayectorias. Y ahí está, estimados. Entonces, de esa forma ustedes pueden hacer ese ejercicio. Bien, hay ejercicios para el 21 que preguntó la compañera, ¿cierto? El 21 que preguntó la compañera. Utilizando vectores demostrar las siguientes proposiciones en el plano. Las diagonales de rombos son perpendiculares entre sí. El A sí lo hicimos en clases, ¿ya? Y el B, el segmento que une los puntos medios de un lado de los lados de un triángulo es paralelo al tercer lado. Y su longitud es la mitad del tercer lado. Eso no lo hicimos en clases, pero mostramos, ¿cierto?, que estaba la demostración en internet, ¿ya? Pero también, si quieren, lo podemos hacer la clase de mañana, si ustedes gustan. Si dicen que sí, profesor, hagámoslo la clase de mañana, lo hacemos en la clase de mañana, no hay ningún problema. Y ahí esta era la demostración que hicimos para el 21A. ¿Ya? ¿Hacemos mañana la B? ¿Les parece? ¿O cuál hacemos mañana? Vamos a dejar la clase de mañana para poder realizar ejercicios y atender dudas antes del certamen. ¿Aló? Sí, profe, haga la B mañana. Ya, ¿qué mañana?
¿Algún otro ejercicio también que le esté incomodando? El 36E, perfecto, 36E. 21 de 36E. ¿Algún otro? Cualquiera de límites que usted considere que puede aparecer en el certamen, no sé. Cualquiera, ¿cierto? Que era interesante. Súper. Ok. Eso sería entonces. Que estén muy bien. Profe, Saber- antes de que se vaya, la clase de ayer la va a subir. Es que en la mañana yo estaba sin internet y no me pude meter a verla. ¿No lo Por subió? favor. No, está hasta el aula 12 nada más. A ver, déjame ver. El aula de ayer. Ya, si no lo subió, lo subo. ¿Qué vimos en la clase de ayer? Si me recuerdan, por favor. Profe, hicimos ejemplos de matriz jacobiana y un par de ejercicios que la Javiera tenía dudas en eso. Ah, ya. Entonces, miren, este es el mismo PPT que vimos ayer, ¿cierto? Es los mismos ejemplos, los mismos ejercicios, ¿cierto? Entonces voy a subir este completo, ¿vale? Este completo con lo que vimos hasta ahora. ¿Ya? Espérame, Ya, profe, gracias. Es que no me pude meter en la mañana y después me dijeron que justo había hecho los ejercicios que había pedido. Ya. Por Súper. eso. Sí. Ya, gracias, profe. Ya, pues, vamos a agregarle los ejercicios que no están en este, se lo voy a agregar a este y voy a subir el PPT completo como la clase de hoy. ¿Les parece? Como la clase de ayer. Como la clase de ayer. Ya, pues. Nos vemos entonces, que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe. No, Chao, profe. profe. Besito. Abro.